Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este capítulo del Congreso Tu Medicina Eres Tú. En esta ocasión estamos con Héctor Gil y el título de esta charla, de este encuentro, es La liberación energética del perdón. Hola Héctor, gracias por estar aquí. Y bueno, contar un poco que Héctor es terapeuta del perdón y desde hace muchos años inició una búsqueda personal se inició esta búsqueda a través de la música, entiendo también de forma artística, y luego a partir de ahí pues fue indagando en la psicología, la filosofía, la espiritualidad, y también ha viajado mucho por diferentes partes del mundo, por Oriente, por América, por Egipto, por Europa, contrastando la información que subyace, la sabiduría genuina que subyace a las diferentes, que está dentro de las diferentes tradiciones, de las diferentes religiones, buscando ese conocimiento atemporal, ¿no? del ser humano, de la búsqueda espiritual, etcétera. Entonces, un punto de inflexión importante fue la experiencia con la enfermedad, en concreto con la psoriasis. El médico te dijo que era crónico, que había poco que hacer, y hiciste un proceso de sanación a través del perdón, y como dices en tu web, te conseguiste descodificar esa enfermedad en una tarde. Entonces le viste el potencial a ese trabajo, y a partir de ahí pues empezaste a investigar más en serio y a dedicarte a ello, dejaste tu trabajo convencional o más cómodo y iniciaste tu consulta y empezaste a acompañar a personas a hacer este proceso. Y 10 años después de esos inicios fundaste la Escuela Integrativa. Yo voy a dejar enlaces por aquí para todo, y básicamente hasta el día de hoy sigues con esta tarea. ¿Es así? ¿Quieres añadir algo más? Así es, nada más que añadir. Estoy a disposición de tus preguntas y bueno, saludar a todos los que nos estén viendo, escuchando, y animar a investigar cuando acabe esta charla y que sigamos buscando, abriendo puertas y sanando por dentro. Muy bien, pues mira, lo primero que me gustaría que nos contaras, Héctor, es un poco qué es el perdón. O sea, qué es el perdón, ese perdón que es sanador. ¿Qué es lo que tú has descubierto y qué potencial tiene? Un poquito explicarlo a tu manera. Sí, el perdón tiene, digamos, dos niveles. El perdón mal entendido, el falso perdón, no sirve para nada. Es el perdón de las religiones, el perdón convencional, no sirve para nada. Es más, es contraproducente y enferma más. El perdón verdadero, el perdón profundo, el perdón filosófico o el perdón no dual, ese es el que sana y lo sana todo. De alguna manera, entre comillas, sería una especie de disolvente universal o panacea que está en todas las tradiciones sapienciales, en todas las religiones, en todas las filosofías profundas, porque es un mecanismo mental de separación, donde yo renuncio a juzgar y a odiar a la otra persona. Cuando hago ese movimiento, dejo de alimentar en mi mente la culpa y la petición de castigo y de dolor para la otra persona, y por lo tanto, al darle paz a la otra persona, le doy paz a mi mente, y al darle paz a mi mente e inocencia, mi cuerpo se cura. Por lo tanto, el perdón verdadero, no dual, profundo, filosófico, está en todas las religiones profundas del pasado. En el budismo se llama el desapego. En el cristianismo es el perdonar, digamos, del Cristo gnóstico o del cristianismo esotérico, que es mucho más profundo y se revela en el curso de milagros. Ahí se explica muy bien. En la filosofía griega occidental se llama metanoia. Metanoia es ir más allá del conocimiento. Es decir, ir más allá de nuestros propios juicios, pensamientos, percepciones, y aceptar un pensamiento superior al nuestro, lo que sería una razón o una idea superior a nuestra propia mente egoica. Y desde ahí lo que se percibe es la inocencia de la otra persona. Y el perdón, por lo tanto, sería un mecanismo, digamos, terapéutico, filosófico, sanador, para ir liberando la mente de este
de este mundo de ilusión y de materia, en el que nos vemos enzarzados, en el que nos vemos, digamos, imbricados y en el que, digamos, nuestro cuerpo físico refleja todas nuestras patologías mentales o nuestras, digamos, confusiones mentales. O sea, descubriste que en todas las religiones o en todas las tradiciones el trasfondo de una forma o de otra era el mismo, ¿no? Y el perdón está ahí de una forma o de otra con otro nombre a lo mejor, pero que es muy ese mismo gesto, ¿no? Entonces, para una persona, digamos, normal, con sus conflictos, con su programación, con su mochila, con su carga, una persona que, digamos, tiene cierto malestar en su vida o está en desagusto y además, sin querer, se ve como muy claro que la culpa es de alguien o la culpa es de una circunstancia y eso le envenena o le hace estar enfadado o le hace, además, no poner el foco en donde puede resolverlo, sino que entra en un bucle en el que cada vez pues, pierde más su poder personal y se va como aminorando, ¿no? De alguna forma esa persona, así como en plan rápido, fácil, ¿qué perdón le estamos invitando a hacer? ¿Qué es esto del perdón? O sea, porque evidentemente tú te lo habrás encontrado también en tus acompañamientos, esas resistencias de la persona a decir, pero ¿cómo voy a perdonar eso si esta persona se ha portado muy mal? O ¿cómo le harías llegar? ¿Qué es ese gesto que tiene que hacer en su mente? ¿Cómo hacerlo? ¿Y por qué, digamos, no es un impedimento el hecho de que esa persona se haya portado mal, entre comillas? ¿O cómo explicárselo eso a su mente para poder realizar ese perdón? ¿Qué le dirías? Bueno, es una pregunta muy difícil porque fíjate que todo esto son filosofías que tardas años en estudiarlas y lo que estamos pidiendo es cómo lo explico yo esto a una persona normal, has dicho. Todos somos normales, pero de a pie. te refieres a una persona no instruida, una persona que no ha estudiado nada de todo eso, que son las personas que yo tengo todos los días en la consulta y yo soy una persona normal igual que ellas. Y ¿cómo se lo explico? Pues mira, te lo digo en 4 frases muy simples. No lo explico así, tan directo, pero lo voy a decir ahora directamente para que todo el mundo lo entienda. Mira, estamos viviendo en un sueño. O sea, cada persona está soñando. Nosotros nos despertamos por la mañana y abrimos los ojos, pero nuestra vida es un sueño. Es así de simple. Entonces, todo lo que nos encontramos en la vida, todo lo que nos vamos encontrando, personas, situaciones, etcétera, lo estamos soñando. De manera que si yo ataco, si yo me rebelo, si yo odio dentro del sueño, a quien estoy odiando es a mí mismo, puesto que todo eso son mis condiciones. Dicho con otras palabras, y en la persona poco a poco en la terapia se va dando cuenta de esto. Es decir, ¿por qué digo que estamos soñando? Porque estamos proyectando continuamente sobre las personas, sobre las condiciones, sobre el mundo, sobre la ciudad, sobre las calles, sobre la gente, sobre lo que llamamos la vida. Estamos proyectando continuamente nuestro pasado de la infancia y nuestro pasado de la adolescencia. Incluso nuestro pasado dentro del útero que no se ha sanado se proyecta afuera. De manera que, digamos, nadie está viendo el presente. Todos vamos caminando por las calles, parece que somos personas despiertas o personas maduras o personas mayores, pero somos bebés, somos niños proyectando nuestros dramas, nuestros traumas, nuestras tragedias no sanadas, proyectándolo hacia afuera. De manera que uno va a vivir en su trabajo o en su pareja todos los dramas, las tragedias que no sanó en su infancia o en su adolescencia. Entonces la persona en el proceso terapéutico se da cuenta de esto poco a poco. Yo ahora lo he dicho así a bocajarro, ¿no? Pero la persona se da cuenta poco a poco y se va dando cuenta que las heridas de la infancia con su papá, con su mamá, con su hermano, con su hermana, o murió un hermano y luego nací yo, por lo tanto llevo un muerto encima. Todas las circunstancias de la infancia se van a proyectar hacia afuera
De manera que vamos caminando hacia adelante, pero en realidad estamos proyectando nuestro pasado hacia adelante. Y la única manera de despertar de este sueño es perdonar, es decir, empezar a dejar de intentar cambiar a las demás personas, dejar de intentar odiar y culpar a las demás personas y recuperar esa fuerza, como tú decías, Cristina, ese poder que estamos proyectando afuera. Cada vez que culpamos y juzgamos afuera, estamos proyectando nuestro poder afuera, porque queremos que la otra persona cambie. Yo recojo ese poder y en la medida en que voy recogiendo ese poder y voy cambiando mis percepciones, voy sanando mi pasado, mi historia biográfica personal, mis circunstancias afuera van cambiando y el mundo literalmente afuera de mí va cambiando. Y te puedo poner algún ejemplo para que lo veamos claro, ¿no? Te pongo un ejemplo, pues no sé, una niña pequeña que su madre y su padre pues la abandonan. Están trabajando los dos, están los dos muy ocupados. Entonces ella se estructura psicológicamente en esa herida de abandono. Toda su estructura egoica, toda su personalidad se configura alrededor de esa herida. Eso es inconsciente, la persona no es consciente de eso. Pero entonces ahora va a llegar a las relaciones de amigos, a las relaciones de pareja, con esa estructura de abandono. Y por lo tanto, vemos que esa persona, cada vez que se va a comprometer con una pareja, ella misma boicotea la relación. Y al final, con 40, 50 años, viene a la consulta y dice, bueno, es que siempre rompo mis parejas y no sé por qué lo hago. Bueno, el pasado está actuando en ti. Tú no ves a tus parejas, tú estás viendo el abandono de tu papá y de tu mamá, inconscientemente lo estás viendo en los demás. En la medida en la que sanamos, perdonamos a papá y perdonamos a mamá, sanamos esa herida, la cauterizamos, la curamos, yo ya no necesito repetir eso en las demás personas y por lo tanto me permito tener una relación de amor sin miedo a ser abandonado. Es decir, que eso es un ejemplo de cómo todos los adultos estamos llevando a la vida, digamos, de adultos historias del pasado. Incluso podríamos decir de otras vidas, pero no hace falta entrar en eso porque todas las vidas pasadas, si es que existen, se actualizan en esta. Con lo cual todos los dramas que tenemos en esta vida, si los sanamos, estamos sanando todas las otras vidas. Con lo Sí, cual no porque hace falta entrar ahí. son el fruto, digamos, ¿no? O sea, el resultado final de toda la carga que ya tenemos está, en la medida en la que no lo hemos sanado, se está manifestando aquí y ahora en nuestra vida. Entonces, ocupándonos de eso ya es suficiente. Claro, siempre me preguntan, ¿y si yo, Héctor, yo no sé cómo fue mi familia, mis abuelos, si yo no sé cómo fueron mis vidas pasadas, si yo no sé cómo fue mi infancia porque no la recuerdo, ¿cómo lo puedo entonces extorsionar? Pues muy fácil, el pasado está delante de ti. Todo lo que te sucede con el dinero, con la sexualidad, con la alimentación, con las amigas, con tus amantes, con tu familia, con tus jefes, todas las circunstancias o todos los vínculos que tú tienes con las diferentes cosas de la vida son tu pasado. Es decir, lo que tienes ahora es el resultado de todo lo que no está sanado en el pasado. De manera que no hace falta, en el fondo, descubrir el pasado ni sanar el pasado, sino sanar el presente. Claro que no Pero hace bueno, falta literalmente ir a ocuparnos de todas las cosas que nos pasaron. Es que, porque mucha gente puede decir, bueno, yo de hecho sí que me lo encuentro en un inicio, personas que dicen, como no recuerdo lo que pasó, no lo puedo resolver. O sea, y no necesitas datos objetivos o fechas o nombres, no necesitas tanto eso como ocuparte de lo que está pasando ahora desde una mirada responsable, ¿no? Es decir, esto tiene que ver conmigo, estoy yo siempre aquí poniéndole una energía X a cada circunstancia, voy a ocuparme de esa energía o de esa co-creación que estoy yo haciendo, aunque sea inconscientemente, y voy a limpiar mi parte. Y a partir de aquí sí, el trabajo que sea necesario en cada caso. sí, exactamente es así. De hecho, toda la información de todo el pasado remoto está en el presente, está aquí. Con lo cual, si hiciéramos, digamos, un hueco, un agujero para poder entrar en esa información, que eso es lo que se llama milagro, eso es un milagro en el curso de milagros, es como mirar la realidad ahora.
No necesitaríamos, por lo tanto, revisar toda la biografía, todo el pasado, etc. Sin embargo, como terapeuta, yo utilizo herramientas, digamos, de regresión, en el sentido de mirar el árbol familiar, mirar el proyecto sentido, mirar el embarazo, el parto. Utilizo todo eso como herramientas, pero no sería, digamos, estrictamente necesario. Alguien que no recordara nada o que no tuviera ninguna información, la tiene en su cuerpo, la tiene en su mente inconsciente y se puede acceder a ella aquí y ahora en este momento. Y sin embargo, como te digo, sí que utilizo técnicas, Que digamos, facilitan esa de trabajar con el detección. pasado. ¿Por qué? Porque ayudan. Y si la persona tiene información, digamos que vamos más rápido, porque tenemos, digamos, posibilidad de entender el árbol familiar, los dramas que se heredan. Entonces son herramientas muy, muy útiles, muy, muy interesantes. Claro, ver repeticiones, ver datos que nos indican. Pero, por ejemplo, así a priori, en plan, para que alguien que nos esté escuchando lo pueda aplicar ahora ya, ¿qué le dirías? ¿Cómo detecta aquello que está pendiente por sanar? O sea, ¿qué rasgos tiene esa herida o esa cosa que necesita sanar o perdonar? Es muy fácil. Es una gran pregunta, muy bonita además, pero es muy fácil, es muy simple. Todo aquello que te perturba es lo que tiene que ser sanado. Todo aquello que te toca, digamos, en la fibra, ¿no? Es aquello que lo que te perturba, lo que te saca de tu centro, es lo que tienes que trabajar, lo que tenemos que trabajar. Uno va caminando por la vida y no tiene que estar todo el rato, digamos, sanando o perdonando o buscando causas, O sino uno debe de ir persiguiéndose, por ¿no? la vida, Vigilando a ver qué hay, ¿no? no, uno debe de ir por la vida disfrutando, gozando, digamos, del sol, de los árboles, de todo, con la mente atenta, eso sí, atenta a estar en el presente, a disfrutar. Ahora, cada vez que aparezca algo que te saca de tu centro, pues ves en las noticias que, qué sé yo, una persona que es un corrupto y te duele mucho, te perturba, pues entonces ya sabes que tú eres un corrupto. Ves en la tele una persona que mata a otra y eso te hace sentir rabia, te hace sentir odio, te hace... ¿Cómo puedes ser capaz? Pues ya sabes que tú tienes un asesino interior. ¿Ves? Entonces todo lo que te perturba, que tú ves en otra persona, lo tienes adentro. Tú dirás, hombre, pero yo no soy un asesino. Héctor, no me digas, yo odio a ese asesino en la tele, pero yo no soy un asesino. Sí eres un asesino. Hasta que no aceptes a tu asesino interior, odiarás y proyectarás afuera. ¿Y cómo puedes aceptar a tu asesino interior? Dándote cuenta de que tienes pensamientos de muerte. Por ejemplo, cada vez que peleas con tu jefe, date cuenta y observarás y dirás, ojalá se muriera, ojalá le diera una enfermedad, ojalá esta gente no existiera, ojalá desaparecieran todos los... Bueno, pues eso es un asesinato sutil, casi que no te das ni cuenta, pero esos son pensamientos de muerte. Entonces, cuando luego ves a un asesino en las noticias, pues te conmueve, te duele, te molesta. Por lo tanto, veis la paja en el ojo ajeno, pero no veis la viga en el propio, que decía un gran terapeuta. Entonces, esa es la medida o, digamos, la alarma para empezar a sanar. Todo aquello que te parezca una paja en el ojo ajeno, que te saque de tu paz y de tu serenidad y te empiece a juzgar a los demás, te active el juicio contra los demás, cada vez que aparezca eso, ahí tienes un trabajo tuyo por dentro. Por lo tanto, el perdón no es una cosa que tú haces en una sesión y ya está. Digamos, lo haces para sanar una cosa, pero en realidad el perdón es un proceso de vida, es decir, es un proceso vital Es una para forma toda de la vivir, ¿no? vida, hasta que, digamos, vamos caminando durante décadas por el planeta Tierra hasta que lo hemos perdonado todo. Es decir, el perdón es un camino espiritual en sí mismo, es el camino del desapego o el camino de la recta acción y el recto pensamiento, ¿no? Está en el budismo o en Platón. El perdón sería la salida de la caverna, porque es ir sacando lo puro de lo impuro, lo que se llama la expiación en el curso de milagros, a través del ejercicio continuo, permanente y de alguna manera feliz del perdón. Claro, esto que dices también es muy común
en cualquier tipo de proceso de sanación o de toma de conciencia, cualquier proceso terapéutico, que la propia consulta no es el trabajo en sí, sino que es la toma de conciencia, esa apertura, el tomar nota de algunas informaciones que nos van a servir para luego usarlo, ir actualizándolo, tomar práctica, hacer músculo, como le digo yo, o sea, en el día a día, ¿no? O sea, la escuela principal es tu vida y habrá quien aprende y toma conciencia sin tener que hacer terapia de una manera orgánica, digamos, porque usa los eventos de su vida para crecer, para responsabilizarse y tomar conciencia. Habrá quien no, y lo que es la terapia es una ayuda, o todas las herramientas que podemos usar los diferentes terapeutas, que hay muchas herramientas, todo esto es una ayuda pues más directa para hacer ese trabajo más deliberado, para que luego lo detectes en tu día de forma más fácil, pero al final el perdón y cualquier trabajo de conciencia tiene lugar en tu vida. Sí, exactamente es así, Cristina. Yo en mi experiencia veo que la mayoría de las personas que vienen a la consulta, algunas sí que es verdad que quieren curarse, no sé, la alopecia o el cáncer de estómago o la fascitis plantar y no quieren nada más que un pequeño empujón para sanar una enfermedad física. Pero la mayoría, como te decía, están dispuestas a aprender y están dispuestas a utilizar esa enfermedad para un salto de conciencia, para un crecimiento interior. Y son la mayoría de las personas, lo cual me hace muy feliz, porque no solamente se cura de una enfermedad física concreta, sino que la persona entra en un sendero, en un camino de autorresponsabilidad. Y al final se trata de un cambio de creencias, es decir, la persona va cambiando ciertas creencias, por ejemplo, creer que somos un cuerpo y nada más, creer que los demás tienen la culpa de lo que me pasa, creer que los demás se tienen que ajustar a mis deseos, a mis caprichos, y esas creencias van cambiando poco a poco hasta que la persona va haciendo un cambio, digamos, una autoeducación mucho más profunda. Por eso decimos transpersonal, porque hay unas tomas de conciencia más allá de la personalidad. Es decir, la persona, por ejemplo, se da cuenta: he hecho de madre de mi marido y debo dejar de hacer de madre de mi marido, porque yo no soy su madre, soy su esposa. He hecho de amiga de mi hijo y entonces Claro. no puedo ser amiga de mi hijo, tengo que ser la madre de mi hijo, porque si no lo dejo huérfano de madre, aunque le doy una amiga. Entonces las personas se recolocan en posiciones mucho más sanas, en roles mucho más sanos, y las personas normalmente quieren aprender más cuando empiezan a ver los efectos terapéuticos del perdón y de sanar y de dejar de culpar a los demás y asumir ese poder de camino interior. Normalmente la persona quiere seguir y seguir aprendiendo. Claro, y como dices, por eso es un proceso transpersonal, porque trasciende la personalidad, es decir, la personalidad a lo mejor previa, ¿no?, a la que ha llegado la persona construyendo pues de aquí y de allá con lo que ha ido recibiendo del entorno y de la programación y adoctrinamiento que hemos recibido de una forma o de otra, ha creado una personalidad, y esa personalidad parece que es ella, yo soy así, esto soy yo, o sea, es la identificación con esa personalidad, o sea, o lo que es el conocido ego, ¿no? Y yo trato a mi marido así, por ejemplo, o sea, como de esta forma que dices, tengo unas disfuncionalidades, unas dinámicas, pero yo creo que soy eso. Entonces, el trabajo transpersonal es salirte de esa identificación, poder observarlo con objetividad y poder darte cuenta que esa personalidad es como un traje que te pones y te puedes quitar en un momento dado, cuando ese traje ya no te sienta bien, cuando ya te das cuenta que ese traje se te ha quedado pequeño, por decirlo de alguna forma. Yo puedo ponerme otro traje, es decir, yo puedo acceder a otros rasgos de la personalidad, tener otras dinámicas con mi pareja, yo soy capaz de hacer eso. Y ahí es una liberación brutal, ¿no? Porque ya no está sometido a las dinámicas de siempre, o ya no está recibiendo los influjos de tu pasado, de tu árbol genealógico, de esa programación, sino que estás poco a poco eligiendo tú desde la conciencia libremente
cuál es la personalidad, cuál es el traje que te sienta bien en cada momento. Muy bien explicado, Cristina. Me ha gustado un montón. Exactamente ese es el proceso terapéutico y me recuerda mucho a un libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, que el que no lo conozca se lo recomiendo. Esa armadura son todas esas programaciones transgeneracionales, culturales, políticas, religiosas, que digamos sirven a la persona en la primera mitad de su vida, porque no hay que olvidar que esa construcción egoica tiene una funcionalidad, digamos, útil en el mundo. Por eso las personas que hacen terapia, en la primera mitad de su vida, digamos, lo que necesitan es una terapia que les permita seguir funcionando en el mundo y seguir construyendo identidad. Pero fíjate, hay un punto de inflexión en la vida, a partir de la segunda mitad de la vida, esa construcción de esa personalidad es cuando puede empezar a ser desmantelada. Y parece ser que la vida funciona así. Me paso la mitad de la vida construyendo una identidad que es falsa para llegar a un punto de inflexión que normalmente es el encuentro con la sombra, que se puede manifestar en forma de una enfermedad o de un accidente o de la muerte de un ser querido. Y a partir de ahí la segunda mitad me la paso desconstruyendo todo lo que era falso, que son creencias limitantes, creencias tóxicas, creencias oxidativas, de manera que es paradójica la vida, ¿no? Me ha costado construirme un personaje, una identidad, me ha costado la mitad de mi vida y cuando ya soy quien quiero ser, pues ahora viene una enfermedad grave, una enfermedad mortal, viene un golpe del destino y ahora tengo que deconstruir todo eso. Sí, pero es que es así como funciona el proceso de individuación, que diría Carl Gustav Jung. Es decir, esa segunda mitad de la vida, a partir de la enfermedad, te das cuenta de todo lo que tú no eres, creencias que te hacen daño, creencias que te pesan, actitudes y formas de tratar a los demás que te hacen daño y que te limitan, para deconstruir eso y encontrarte con un núcleo esencial de ti mismo, que en realidad eres tú, que es ese núcleo, digamos, transpersonal, lo que Carl Gustav Jung diría el sí mismo. Y desde ahí partirían ideas y actitudes, digamos, sanas, que además se corresponden con las tradiciones espirituales, es decir, la compasión, el amor, el desapego, la espiritualidad, la conexión con lo sagrado, la conexión con la naturaleza, la conexión con el verdadero ser de las diferentes personas. Todo eso serían ideas y actitudes que emergerían de nuestro yo real, de nuestro yo profundo. De manera que, para volver a la enfermedad, que es el tema que nos ocupa, tú eres tu medicina, pues cada vez que tengas un golpe de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de rabia, de depresión, esa es tu medicina. Es decir, ahí te está hablando ese golpe de la vida, eso desagradable, te está hablando de que te has dormido, te has identificado con tu armadura y que tienes que iniciar el proceso de quitarte la armadura y de volver a la esencia. De manera que cada golpe de la vida, sea físico o emocional o mental, te va a decir, despierta porque te has dormido, vuelve al centro. Así que sí, nosotros somos nuestra propia medicina. Que es un poco la frase, si no me equivoco, que era también de Jung, que decía, la enfermedad es el esfuerzo del alma para sanar al hombre, ¿no? Algo así, ¿verdad? Que es esto, o sea, es la manifestación de que hay un desequilibrio que quizá no habías visto, pero estaba. Y también te hacía daño, aunque no fuera en el cuerpo. Y en el cuerpo, en la parte densa, se acaba materializando si persiste esa herida o esa disfunción, y lo puedes usar para observar. O sea, a mí me gusta decir que la enfermedad es un oráculo, porque el estado de nuestro cuerpo es una guía que nos enseña dónde están nuestras heridas, nuestras limitaciones, Entonces, claro, esa mirada ya sana gran parte del proceso, o ya lo facilita o libera a la persona de esa presión o de esa sensación de culpa, de mala suerte, ¿por qué me he enfermado? O sea, cuando se puede ver esto así, ya solamente, aunque todavía no hayas hecho el proceso, te libera muchísimo, porque la enfermedad es mi aliado. Ya no es algo con lo que yo tengo que luchar, sino que es algo que yo puedo usar y en lo que me puedo apoyar para subir, ¿no? Y esto es también una mirada no dual, que no es diferente a mí. La enfermedad no es una cosa externa a mí que pasa por casualidad,
de manera ajena, que no tiene nada que ver conmigo y que va contra mí, sino que es una creación que tiene que ver conmigo y si yo esto lo descifro, aprendo a leer entre líneas, yo lo voy a usar para sanar mi vida, mis relaciones, mi relación conmigo mismo, sobre todo, y por ende, luego en definitiva, en la mayoría de los casos se da la sanación física, que luego también, según mi experiencia, hay excepciones, hay veces que no tiene que ser esa sanación total, pero realmente es como que esto ya no es tan importante si has sanado todo lo demás y en general sí que hay una sanación del cuerpo. ¿Cuál es tu Sí. experiencia al respecto de esa correlación de la sanación del cuerpo con esa sanación interna? ¿Pasa siempre? ¿Es dependiendo del caso? ¿Hay un nivel de sanación más alto para algunas personas? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? La enfermedad es un oráculo. Me ha gustado mucho esa frase. Estoy totalmente de acuerdo. Yo diría que la enfermedad es el pensamiento hecho carne. Es decir, así como empieza el Génesis, ¿no? De la tradición judeocristiana y el verbo se hizo carne, ¿no? Pues una inflamación en el codo o un eczema en la piel o un vitíligo o una miopía, todo es pensamiento hecho carne. Entonces, para mí, la enfermedad es un oráculo o es una expresión de los pensamientos inconscientes. Yo siempre digo que el cuerpo nunca miente, la cabeza siempre miente. Es decir, la cabeza del cliente, del paciente, siempre miente. El rollo mental que traemos encima, digamos que no hay que escucharlo mucho y menos en la sesión de terapia. Se le deja hablar sabiendo que todo eso es paja, 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 el rollo mental. La persona nunca sabe, o en el sentido de que la somatización procede del inconsciente. Por lo tanto, si la persona fuera consciente, no Ya hubiera lo habría somatizado resuelto. y no estaría en la consulta. Pero el cuerpo nunca miente, porque el cuerpo es biología y la biología, digamos, tiene sus mecanismos naturales. Lo mismo que nosotros no podemos controlar, pues no sé, la producción de plaquetas o la producción de hemoglobina, pues no podemos controlar las enfermedades físicas. Por eso son verdad siempre las enfermedades físicas, en el sentido de que es la sinceridad de la mente del paciente expresada en el cuerpo. Entonces, como tú dices, yo nunca me enfoco en luchar contra la enfermedad, porque además yo soy naturópata y en naturopatía no luchamos contra el cáncer, no luchamos contra la leucemia o contra la psoriasis o contra las verrugas, no luchamos contra la expresión o la manifestación de los pensamientos inconscientes, porque eso es naturaleza. Sería como luchar contra las tarántulas en la selva porque no te gustan o porque te caen antipáticas. Es ecosistema, la enfermedad es ecología, es ecosistema. No tiene sentido luchar, sino lo que hay que ver es por qué aparece esa alarma, por qué aparece esa expresión y cuál es el pensamiento, las creencias o las conductas que me llevan a mantener esa enfermedad en mi cuerpo. Y entonces, para responder a tu pregunta más concretamente, ¿cuál es mi experiencia? La sanación es total cuando la sanación de la mente es total. Cuando la mente se libera totalmente del error, el cuerpo se sana totalmente. Pero ¿qué ocurre? Que no todas las personas estamos preparados para liberar nuestra mente, porque tenemos miedo de Dios, tenemos miedo de la realidad. Y liberar la mente totalmente sería como reconocer que estamos viviendo en un sueño. Sería como reconocer que nada ni nadie de lo que vivimos es la realidad pura. La realidad pura solamente es Dios, es amor, es eternidad. Y liberar la mente hasta ese punto, que sería la liberación grande, a nosotros nos da miedo, a la gente normal nos da miedo. Por lo tanto, la liberación no es total, es parcial. Y la sanación física a veces no es total, es parcial, por esa misma situación. La liberación total y la sanación total del cuerpo equivaldría a que nadie afuera me ha hecho nada. Y muchas veces la persona, el cliente o el Eso es el paciente, perdón, ¿no? Realmente. exactamente, muchas veces el cliente o el paciente
se prefiere guardar un poquito de culpa y por lo tanto se guarda un poquito de enfermedad. Y dice, Mm. bueno, ya me he quitado esta, qué sé yo, esta artritis que me impedía moverme, ahora ha revertido la enfermedad, se ha, digamos, bajado el estrés muchísimo, la enfermedad ha remitido muchísimo, pero algo me queda. ¿Por qué? Porque no me quiero liberar del todo, porque no quiero liberar del todo a mi hermano, no quiero liberar del todo al prójimo. Pero en teoría, el proceso filosóficamente estratégico, en teoría el proceso bien realizado nos llevaría a una sanación total y a una liberación total. Eso es lo que explican los grandes maestros, ¿no? Como Buda o como Jesucristo, ¿no? Que ellos no pretenden sanar el cuerpo físico, en realidad pretenden sanar la mente, puesto que el ser humano es mente que se ha envuelto temporalmente en un cuerpo físico. Sin embargo, la sanación en el cuerpo físico ocurre como resultado o como consecuencia, pero lo importante no es sanar el cuerpo, sino sanar la mente. Incluso a veces hay mentes que sanan y el cuerpo está tan deteriorado que ya no tiene tiempo, digamos, de sanarse. Pero no importa, porque si la mente está en paz, el cuerpo de alguna manera tiene que seguir su proceso. Y muchas veces encontramos gente, por ejemplo, que muere en paz y dice, bueno, no he llegado a tiempo a sanar mi cuerpo, pero me voy en paz, me voy totalmente en paz. He perdonado pues a mi exmujer, o he perdonado a mi exmarido, o he perdonado a mi hijo, he perdonado, y entonces se va en paz. Y digamos que las mentes humanas son trozos de la mente divina. Somos como trozos separados o, digamos, alejados de la mente cósmica, de la mente universal, de la mente divina. La mente al separarse, digamos, cae en un sueño, en este sueño de ilusión, donde vamos repitiendo experiencias una y otra vez hasta que vamos liberando la mente poco a poco y devolviéndola a su patria, a su casa celeste, al nirvana, que dirían los budistas, al paraíso de Amón, que dirían los egipcios, y entonces llegará un momento que tendremos que devolver la mente a Dios. Y solo se puede devolver la mente completamente cuando la mente está limpia, cuando la mente está pura, cuando la mente está vacía de juicio, de error, digamos de pesadilla, de sueño, de nube, de humo. Entonces la enfermedad, la muerte, el pecado, la maldad son nubes de la mente, no existen en la realidad. De manera que la terapia, la sanación es ir deshaciendo esas nubes con el poder de la luz. Es decir, la luz del sol disipa la niebla, o la luz del sol disipa la oscuridad. Es la mente humana la que conserva la oscuridad, la que conserva las sombras, en la medida en la que les otorga, digamos, utilidad. Si para mí es útil la enfermedad, entonces no me voy a deshacer de la enfermedad. Si para mí es útil el ataque, entonces no me voy a deshacer del ataque. Si para mí es útil defenderme de los demás, creer que soy atacado por los demás, entonces no me liberaré del todo de la idea de ataque y atacado, de la idea de víctima y victimario. Es decir, la mente se deshace de sus sombras, de sus pesadillas, en la medida en la que ya no le ve utilidad a esas herramientas egoicas, que son simplemente mecanismos del ego que no existen en la mente divina. Ujú. Pero, por ejemplo, esa utilidad que le puede ver una persona es, en la mayor parte de los casos, es inconsciente. Es decir, se vale de la enfermedad inconscientemente para, no sé, para, por ejemplo, alguien que en el fondo no soporta su trabajo, no sé, por poner un ejemplo así muy sencillo, ¿no? Pero es simplemente como para ejemplificarlo. Luego, la realidad es más compleja, tiene más matices, pero por ejemplo, alguien que no soporta su trabajo y que inconscientemente usa la enfermedad para librarse de él, porque no sabe cómo librarse de ese trabajo de otra forma. Inconscientemente genera una enfermedad que también seguramente se genera por otros motivos, pero una de las utilidades que tiene esa enfermedad es librarme de un trabajo que no quiero hacer y que por otro lado no me sé librar de otra forma, ¿no? Por ejemplo, pero Sí, sí. es muy inconsciente en general esa utilidad. Bueno, es muy inconsciente porque lo enterramos mucho y lo empujamos mucho para abajo.
pero fíjate que la decisión fue consciente en un momento dado y luego la tapé y la escondí y la metí muy abajo. Pero en algún momento fue consciente, porque si no, no generaría realidad. Es decir, la decisión de una mente humana genera realidades. Las decisiones en la mente humana generan formas, generan cuerpos, generan expresión en el mundo material. Por lo tanto, las decisiones que cuentan son las que hemos tomado consciente voluntariamente. Lo que pasa es que luego la hemos tapado y la hemos hundido en el inconsciente. Pero ¿Qué te quiero decir con según, esto? Que si fuera totalmente inconsciente, Cristina, si fuera total y absolutamente inconsciente esa decisión, entonces no podríamos reapropiarnos de esa decisión en la conciencia. quieres decir que de alguna forma está siempre hay un acceso, ¿no? Aunque sea a través de un trabajo, aunque sea difícil, Exacto, pero siempre hay un exacto, acceso, siempre la persona exacto. tiene un acceso a eso. Exactamente. Mira, en la terapia hay un ejercicio que hacemos que es mente del Buda o Espíritu Santo o Dios o lo que cada uno crea, ¿no? Entra en mi mente y muéstrame el momento en el que cometí el error. En algún momento de mi vida pensé o deseé algo sobre un hijo de Dios que tú no hubieras pensado o que tú no hubieras deseado. Y tomé la decisión que me llevó a experimentar las causas que estoy experimentando que no deseo. Mente del Buda o mente superior o Espíritu Santo, llámalo como quieras, espíritu de la medicina, entra en mi mente y muéstrame el momento en el que cometí el error que me está trayendo estos efectos a mi vida. Y si lo haces de manera honesta, sincera, de verdad, te viene la idea y te viene el momento y tú dices, ostras, tengo 6 años y mi padre está pegando a mi madre y en ese momento tomo la decisión de que cuando estoy enfermo nadie me puede atacar, nadie me puede pegar, porque mi madre cuando estaba enferma, mi padre no le pegaba, pero ahora que mi madre se ha curado, mi padre le pega. Por lo tanto, yo hago ahí una decisión, decido estar enfermo para no ser atacado, por ejemplo. Y esa es una decisión consciente, lo que pasa es que luego se entierra en el inconsciente súper profundo. Por eso la terapia es bajar a las habitaciones del horror, bajar a las mazmorras, dragones y mazmorras. La Esa terapia es es bajar, la sombra, claro, o sea, ponerle luz claro, a esa sombra. claro, es bajar a las habitaciones del horror, son las mazmorras del alma. Todo el mundo tenemos en el alma, digamos, el infierno donde hemos encerrado a personas. A mi padre, por ejemplo, lo juzgué o lo critiqué cuando le vi pegando a mi madre. O juzgué la salud. Dije, no quiero tener salud porque si tengo salud me pegan. Juzgué a mi madre o juzgué a mi hermana pequeña o juzgué a... Entonces esos juicios están encerrados en las habitaciones del horror, pero en un momento dado fueron conscientes. Lo que pasa es que duraron una chispa y volvieron abajo. Por lo tanto hay un acceso y entonces ahora lo que he de hacer es bajar al infierno, como en la Divina Comedia de Dante, de la mano de Virgilio, que sería Jesucristo o el Espíritu Santo o Buda, y ahora veo esa decisión que yo tomé y tomo otra decisión y digo, de la misma manera que tomé esta decisión equivocada, ahora puedo tomar otra y elijo hacerlo y le permito al espíritu, a la mente universal, a Buda, a Cristo, a quien tú quieras, te permito que me ayude a tomar esta decisión. Y ahora la decisión que tomé, prefiero estar enfermo, la cambio por no necesito estar enfermo. Entonces, cada situación que vivimos los seres humanos es una decisión nuestra. No hay nada que le suceda al ser humano que no lo haya decidido él. El Hijo de Dios, que es la mente humana, tiene el poder de Dios, tiene el poder creativo de Dios. Nosotros creamos nuestras propias realidades. Nada le sucede al Hijo de Dios que Él no haya pedido. Las circunstancias en las que nos hallamos son el resultado de nuestras decisiones. Hemos decidido todo lo que estamos experimentando. Hemos decidido experimentar la escasez económica. Hemos decidido experimentar la enfermedad física. Hemos decidido experimentar el dolor. Tú dirás, pero qué locura, Héctor. ¿Cómo vamos a decidir que se muera nuestro hijo? ¿Cómo vamos a decidir que
que tener una enfermedad que me está destrozando las piernas. ¿Cómo vamos? Bueno, no haber nacido, no haberlo decidido. Hemos nacido en el mundo, que es un mundo para experimentar la separación, el odio, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Si hemos nacido en este mundo que tiene esas cualidades, lo hemos decidido nosotros y ahora, rodando por el mundo, generamos nuestras propias realidades en base a nuestras decisiones. Lo que hemos de hacer es revocar esas decisiones, digamos, erróneas, no son pecadoras, no existe el pecado, simplemente son decisiones equivocadas, y revocar esas decisiones y sustituirlas por decisiones que van acordes con la mente recta, con la mente iluminada, con la mente despierta. Y entonces decimos, de la misma manera que tomé esta decisión, ahora puedo tomar otra y elijo hacerlo. Y entrego todas mis decisiones equivocadas, como si fuera una purga, como si estuviera vomitando con un vomitivo, digamos, naturopático, y empiezo a sacar, entrego a la expiación la decisión equivocada de que la enfermedad me protege, entrego al espíritu mi decisión equivocada de que es mejor estar enfermo que sano, y voy sacando, purgando toda la mente inconsciente, digamos, de sapos, culebras, alacranes y tarántulas. Y voy purgando, y eso es precioso, porque ves un alma cómo se está limpiando de las mazmorras, de los bichos, de los alacranes interiores. O sea, está sacando toda la basura. Por eso esta profesión mía no tiene nada de glamuroso. Me parezco más a un buzo de esos que limpian las cloacas de las ciudades. Pero es hermoso, como dices. Pero es muy bello porque después de ir al infierno, como Dante en la Divina Comedia, luego pasamos al purgatorio. Y en el purgatorio lo que se hacen son actitudes y compensaciones y ejercicios metafóricos y ritos de paso. Hacemos el ejercicio del perdón, vamos a poner flores a la tumba, o vamos al colegio donde yo fui violada o fui violado y pongo un ramo de flores allí en donde me violaron. Es decir, es toda la etapa purgativa, es la segunda etapa. Y luego por fin, igual que Dante en la Divina Comedia, después del infierno y del purgatorio, viene el paraíso. Y luego por fin llegamos al paraíso, que es entrar en esos estados de paz, de serenidad total y absoluta, de comprensión profunda, donde liberamos por completo a nuestro violador, a nuestro asesino, a nuestro hermano traidor, a nuestro padre, yo qué sé, torturador. Liberamos por completo porque vemos mucho más allá de las sombras, mucho más allá de las manifestaciones del samsara. Vemos el espíritu divino en cada persona. Vemos al Buda que hay detrás de mi padre. Vemos al Buda que hay detrás de mi violador. Vemos al Cristo que hay detrás de mi asesino. Y cuando vemos eso, solo existe paz total y absoluta. Y eso es el paraíso. Y ese estado es un estado al cual llegan las mentes humanas después de todo el peregrinaje de montones de reencarnaciones. Tenemos que llegar todas las mentes humanas por diferentes vías o caminos, llegamos a ese estado, digamos, de beatitud o de inocencia total y pura. Y cuando la mente ya está totalmente limpia, totalmente inocente, entonces la mente entra en el paraíso, entra en Dios, y Dios le da la bienvenida y le dice, ¿ves cómo fue un sueño todo? Tú lo soñaste todo, tú mismo te torturaste a ti mismo a través de un pirata que te mataba, a través de un asesino que te acuchillaba, a través de una enfermedad que te carcomía. Tú mismo te lo has hecho todo a ti mismo, no hay pecado, no hay culpa y eres bienvenido. Pero de alguna manera esa fase que antes estabas diciendo, hay como la mitad de la vida en la que nos llenamos de basura, digamos, ¿no? Y luego hay que limpiarla. Pero tiene sentido, o sea, es necesaria esa materia, esa densidad para aprender el gesto de limpiarla. O sea, es necesaria, forma parte de esa belleza también. O sea, es como, bueno, lo que hablábamos de la enfermedad, ¿no? Que acaba siendo mi aliado. Pues es una oportunidad para verlo todo desde una forma no dual, no juicio, no bueno, no malo, sino lo uso todo en pro de mi toma de conciencia, de saber cada vez más quién soy realmente, de usar mi poder, de la liberación de ese peso, pero realmente
necesité tener un peso para saber librarme de él. O sea, ese peso fue necesario. Exactamente. Y todo ese peso es una construcción que debe ser destruida. Eso es equivalente al viaje de Ulises, ¿no? Ulises llega a Ítaca, su casa, su patria, pero ha tenido que pasar por los cíclopes, por las hadas, por las sirenas, por las guerras, por las destrucciones. Entonces la pregunta es, ¿y para qué tuvo que pasar por todo ese proceso? Esa es una de las grandes preguntas cósmicas que le hicieron al Buda, ¿no? El Buda dicen que una vez, ya después de estar iluminado y entrar en el nirvana, volvió a Kapilavastu, a su ciudad natal, donde estaba su padre, su mujer, su hijo, ya muy ancianos o muertos, y le dice su mujer, bueno, Siddhartha, ¿has aprendido? Dice, sí, he aprendido. ¿Y has tenido que irte y vivir todo eso para poder volver aquí? Dice, sí. Dice, lo que no sabía era que lo podía conseguir aquí. O sea, no tenía por qué haberme ido, pero digamos, el camino es como el juego de la vida, ¿no? Como el juego de la oca, ¿no? Que vas jugando por las casillas en espiral hasta llegar al centro. Es el juego del vivir. Esto, por ejemplo, es como en el alquimista, ¿no? O sea, la metáfora que en el libro del alquimista, Pablo Coelho, que el tesoro que anda buscando estuvo siempre en su hogar, ¿no? En su lugar. Y dices, bueno, realmente no hace falta sufrir tanto, ¿no? Realmente no hace falta y ese es el descubrimiento último. Pero es como una especie de juego, claro, es decir, desde cuando tú te identificas con tu personalidad en la que hay separación y dualidad, en la que las cosas son buenas o malas y lo malo no lo queremos y lo bueno sí, desde esa perspectiva no tiene sentido porque lo malo es malo. Pero desde una perspectiva espiritual en la que estábamos conectados a la fuente y sabíamos que lo teníamos todo y que podíamos volver en cualquier momento, es un juego, es como ver una película, es el placer que te puede dar una película de asesinatos o de miedo, o que dices, pues sí, hay un sufrimiento aquí. Sí, pero como sabes que es una película, que tú estés sentado en la butaca y que es solamente un entretenerse, es un ir hacia la sombra para volver a la luz, o sufrir con el personaje para luego volver a mi vida segura y placentera, ¿no? Pues esta existencia dual es esa película o ese videojuego. Juego al videojuego y sufro porque me pueden matar, pero es un juego. Es divertido, o sea, jugar con la dualidad es divertido cuando estás un poquito fuera de ella, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy divertido también como lo explicas, ¿no? Estamos viendo una serie de Netflix y decimos, ostras, qué apasionante, ¿no? Pero Y hay sufrimiento. al final llega un punto también, no sé si os habrá pasado, y dices, bueno, ya llevo, no sé, 8 capítulos, 10, y ahora ya me empieza a aburrir. Es todo lo mismo, siempre es todo lo mismo, todo acaba igual. Entonces, digamos que ahí se empieza a despertar uno y sale de la fascinación y vuelve al sofá y dice, bueno, ya es todo lo mismo, ¿no? Ya me he cansado. Entonces parece que ese hartazgo es madurez. En el samsara estamos fascinados y queremos representar papeles. Yo quiero ser rey, yo quiero ser mendigo, yo quiero ser princesa, yo quiero ser sapo, yo quiero ser... bueno, jugamos papeles, pero llega un punto en que también hay algo en nosotros que se cansa y quiere volver a casa. Y esa es la llamada, ¿no? La llamada de lo divino que te dice, bueno, cuando te canses, siempre podrás volver. Y volviendo a las enfermedades y a tú eres tu medicina, pues sí, lo que tú dices, ¿no? Aprovecharlo todo, cualquier dolor, cualquier enfermedad, incluso un accidente, se me han caído las llaves por la, no sé, por la alcantarilla, cualquier cosa que te pase, accidente o enfermedad o dolor, que tú no lo deseas, cualquier cosa que te pase, que te contraríe, que te moleste, es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad para mirar para adentro y decir, ostras, ¿por qué se me han caído las llaves por la alcantarilla? Bueno, porque iba a coger el coche y ¿a dónde iba? Pues iba a casa de mi suegra. ¿Ves? Por eso se te han caído las llaves. O sea, despiértate a la realidad de que no quieres ir a casa de tu suegra y que se te han caído las llaves
porque las has tirado a la alcantarilla porque no quieres ir a coger el coche, porque no quieres ir a casa de tu suegra. Entonces, al final lo que nos dice todo es que estamos en incoherencia muchas veces y que hemos de estar en coherencia. Si no quieres ir a casa de la suegra, no vayas, pero no tires las llaves por la alcantarilla. Bueno, haz lo que quieras. Si quieres ir, ves. Pero lo que la vida nos está diciendo es ponte en coherencia. Es decir, tenemos que llegar al punto de equilibrio en todo. A lo mejor mi equilibrio es ir a casa de mi suegra una vez al mes, pero no ir una vez cada semana. Entonces, hemos de encontrar el equilibrio en todo. El equilibrio proporciona salud y el desequilibrio proporciona accidente o enfermedad. Claro, yo, según mi experiencia, ese equilibrio no siempre es algo concreto, es decir, esto no es sota, caballo, rey, o sea, esto es tu propio discernimiento e ir viendo cuál es la corrección que más sentido tiene, ¿no? Pero desde la mayor coherencia. Y no siempre es, por ejemplo, si descubro, como este ejemplo, que el que se me caigan las llaves es un autosabotaje para no llegar yendo, no acabar yendo porque no quiero ir, la lectura no siempre literalmente es tengo que dejar de ir a casa de mi suegra y así estaré bien. No siempre, porque a lo mejor cuando tú dejes de ir a casa de tu suegra, esto trae unas consecuencias que tampoco te gustan, ¿no? Entonces es... Por eso digo que es el equilibrio. Claro. No es no dejar de ir o sí dejar de ir, sino cuál es el equilibrio. Pero para una persona el equilibrio será no ir nunca, no ir nunca. Y estará en paz, y para otra persona será ir una vez al mes en vez de una vez a la semana. O incluso... Esos equilibrios son personales. Es sumamente individualizado, claro, el plan, digamos, de actuación conductual de cada persona. En es cada sumamente caso. individualizado, sí. Por ejemplo, Claro. una persona que tiene cáncer de páncreas, por ejemplo, ¿no? Tiene un conflicto con su mujer sobre su herencia. Se están divorciando, le sale un cáncer de páncreas. Entonces ahí, digamos que lo que hay que explicar a la persona es que tiene un estrés muy grande, y que él no se da ni cuenta. Tienes un estrés muy grande con respecto a la herencia. El páncreas tiene que ver con eso. O con una gran ignominia, una gran putada que yo creo que me ha hecho mi mujer, en este caso que te pongo, ¿no? Entonces la solución es, tienes que bajar el estrés. Ahora, ¿cómo lo bajas? Eso tú lo vas a saber. Claro. Si yo te doy 4 opciones y tú no ves ninguna, te doy 4 o 5. 1, repartiros la herencia. 2, separarte de tu mujer definitivamente. 3, juntarte con ella y perdonarla y estar... No sé, elige lo que quieras, pero lo que sí que tienes que hacer es bajar el estrés, porque ese estrés hace que el cáncer vaya proliferando y vaya aumentando. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Depende de ti. O sea, tú elige lo que quieras, pero mientras estés en estrés, la enfermedad sigue en aumento. Y cuando quitas el estrés, la enfermedad se para o comienza a decrecer. Claro, al final es asumir tu responsabilidad, asumir la parte que está creando esto y cómo tú, usando tu poder, bueno, tomas como las riendas de la situación y lo llevas de una forma más sana, pero depende de ti cuál sea esa opción más sana, porque a veces incluso es algo tan sencillo o tan difícil como quieras verlo, como explicarte las cosas de otra forma. A veces no hay que cambiar nada afuera, sino percibirlo de otra manera. Volviendo al tema de la suegra, que me parece más sencillo, pues puedo a lo mejor disfrutar de esas visitas de otra forma, siempre que haya una honestidad y no haya un autoengaño, ¿no? Ahora sí me gusta ir, pero en el fondo te estás obligando para no confrontar las consecuencias. No, de forma genuina, de forma consecuente, pero puede ser a veces la solución interna y no el hacer una cosa o hacer otra, sino, oye, pues verlo de otra forma, usar esa situación de otra manera. Sí, Cristina, estoy de acuerdo contigo, que a veces no hace falta hacer nada afuera, sino cambiar la perspectiva interior. Sin embargo, fíjate, aquí te voy a llevar la contraria, no estoy de acuerdo contigo, porque fíjate, si yo cambio mi forma de ver la cosa sin hacer nada afuera, cuando yo entre en esa circunstancia, lo más probable es que me vuelva a mi antigua manera de ver la cosa. Por lo tanto, la enfermedad seguirá hacia adelante. Entonces yo te propongo lo siguiente, esa nueva forma de ver la cosa que tú tienes, ¿cómo la podrías expresar en un hacer? En un cambio, ¿no? Exacto. Y ahí te voy a invitar a que hagas algo que exprese esa forma de ver la
la situación. Por ejemplo, Ujú. pues ya no me reúno con mi suegra en su casa, sino que me reúno en un restaurante. Y entonces estoy llevando a la acción una nueva forma de ver, una nueva forma de entender. Porque yo creo que hay que bajarlo al plano físico. Esa nueva perspectiva, que de por sí ya sería la solución y sería la sanación, como yo no creo en el poder mental demasiado fuerte de la mente ordinaria, es decir, no estamos entrenados No mentalmente tenemos tan fuerte, tanta... Ujú. eso, no tenemos tanta fuerza mental, pues es Que mejor podría usar darse, ¿eh? Sería sí, posible, pero sí, sí, sí que sí, es sí. verdad que la fuerza de la inercia te arrastra, ¿no? O sea, Eso como todo sigue igual, evoca mi parte, mi personaje creado que reaccionaba ante mi exactamente. Y suegra se de tal dispara. manera. Y se Ujú. dispara y no lo puedes controlar. Te vas a casa de la Una suegra inercia y se fuerte. dispara todo lo antiguo. Y aunque Ujú. hayas hecho 3 sesiones de terapia, vuelves a odiar a tu suegra te odia a ti. Entonces, ¿cómo hacemos que la nueva perspectiva, la nueva visión, la puedas encarnar, la puedas expresar de una manera? Por ejemplo, pues vas a llevarle flores a tu suegra, ¿no? Algo que nunca habías hecho en tu vida. O sea, la nueva perspectiva, transfórmala en emociones, energía y acciones, porque eso crea un surco en la realidad, crea un surco, crea nuevas avenidas neuronales Y concentra y más la esa, energía también. Ujú. exactamente, y la conducta que en sí no es importante y que no es decisiva, pero la conducta se convierte en un Ancla. conducto. Ujú. Fíjate, conducta, conducto. O Ujú. sea, yo conduzco una comprensión, una nueva perspectiva, la conduzco a través de una conducta. Por lo tanto, la conducta sí que debe ser cambiada, pero como resultado de la toma de conciencia. Y esto que estás explicando es también un acto psicomágico, ¿no? Estás hablando de Sí, un acto psicomágico, ¿no? sí. Sí, yo les llamo actos simbólicos, actos Bueno, metafóricos o actos psicomágicos, pero es muy bueno hacer esos actos. mm, En la antigüedad eso eran ritos, lo que las religiones antiguas hacían ritos, ¿no? Rituales de paso, rituales de funerarios, rituales. Entonces hemos olvidado el poder de los ritos, hemos olvidado el poder de los símbolos. Y al final un acto terapéutico es un acto simbólico con un símbolo y con un rito. Por ejemplo, yo invito muchas veces a mis pacientes o clientes a realizar una carta de duelo donde escribas a mano, luego la ujú. carta la quemas, luego la carta la llevas al río, la echas al río con una flor blanca. Y todo eso para la mente consciente, para el ego, es una tontería. Qué chorrada, Héctor, qué tontería que me estás haciendo hacer. Pero para la mente profunda es súper sanador y remueve mucho porque el papel y el escribir para la mente inconsciente es ley. En la antigüedad lo que se escribía eran las leyes. Cuando yo quemo un papel, el fuego es un símbolo de purificación. El fuego es un símbolo arcaico de purificación milenario. El río es el símbolo del destino. El río es el símbolo del desapego. La flor blanca es el símbolo de la pureza. Entonces es todo un acto con símbolos que impactan sobre el inconsciente y muchas veces hay personas que solo haciendo pequeños ejercicios así se quitan la migraña, se quitan qué sé yo, la afonía o se quitan yo qué sé, la espondilitis o se quitan enfermedades haciendo ejercicios simbólicos, metafóricos, que son canalizaciones de comprensiones que tienen en terapia. Es decir, que hay un proceso de la mente superior que nos ayuda a quien apelamos, hay un proceso de la mente inferior o ego que suelta juicios y prejuicios y creencias tóxicas, hay un proceso emocional que libera emociones reprimidas de rabia y de tristeza y de asco que deben ser drenadas, deben ser purificadas, y hay un proceso físico donde el cuerpo físico cambia su tono de estrés a relajación, y hay un proceso conductual, de manera que el perdón, en realidad, como ejercicio, atraviesa todas las dimensiones del ser humano, desde lo más espiritual a lo conductual. El proceso del perdón, digamos, es holístico, es medicina holística, porque abarca todas las dimensiones del ser humano y todas las dimensiones del ser humano se ponen en marcha en un verdadero proceso del perdón. Y es profundamente sanador y liberador.
En ese sentido es maravilloso. Claro. Y la propia personalidad también está implicada. De forma consciente va haciendo estos cambios. Por ejemplo, cuando dices algún acto simbólico que va a la mente inconsciente, profunda, pero al mismo tiempo lo vas haciendo de forma consciente, ¿entiendes? Lo que simboliza cada cosa y tu personalidad se va adaptando también. Es decir, la personalidad empieza a estar al servicio de esa sabiduría más elevada en contra de ser como el jefe que nos lleva, digamos, obligadamente, ¿no? Que nos esclaviza, que nos lleva a repetir situaciones o a estar en lucha. Pues no, la personalidad la empezamos a, bueno, el traje ese que elegimos, que decía antes, según cómo me acomode más. Claro, es un cambio transpersonal y es lo que dificulta el proceso del perdón o el proceso de sanación, que es que cambia mi identidad. Es lo que tú has dicho, ¿eh? Yo lo digo con otras palabras. Mi identidad, lo que yo creo que yo soy, ya no es mi ego, sino que me empiezo a despertar, me empiezo a dar cuenta de que mi verdadera identidad es mi mente recta, no mi mente torcida, no mi mente egoica. Entonces ese traslado de esa mudanza, digamos, de la cabeza al corazón, es una mudanza de 30 centímetros. Ese es el proceso de desarrollo transpersonal. Es pasar de la cabeza al corazón, dejar de pensar, decidir y juzgar con la cabeza y empezar a pensar, decidir y juzgar con el corazón. Es como pasar de vivir aquí a vivir aquí. Y ese camino de 30 centímetros es el camino transpersonal, es el camino del despertar, por decirlo simbólicamente, ¿no? Dejamos de pensar con el cerebro, tomar decisiones con el cerebro y empezamos a tomar decisiones con el corazón y a pensar con el corazón. Y mi yo ya no está aquí, mi yo está aquí, yo soy este. Y este ahora ya no es mi yo, ahora es mi ego. Es una manera de hablar de mi programa automático. Y entonces mi ego pues, lo empiezo a ver, lo empiezo a observar, veo cómo funciona, cuando se altera, cuando ataca, cuando odia, cuando se deprime, y me empiezo a dar cuenta que son todo estrategias para llamar mi atención, para atraparme, para que yo me crea que yo soy él. Para identificar. Son estrategias, digamos, muertas y destinadas a la muerte. O sea, son humo, son ilusión. Es una herramienta como un ordenador, es como un juego de ordenador, como un programa de ordenador. No son mi esencia, yo no soy eso. Lo observo desde fuera y cada vez me río más. Digo, mira, otra vez está con el programita de odio o con el programita de ataque o con el programita de los cuerpos, como si los cuerpos fueran lo importante. Y te hace creer en el cuerpo, te hace creer en el odio, te hace creer en que has sido atacada. Y todo eso son programitas automáticos, que además lo gracioso es que todos los egos de todas las personas funcionan igual. De manera que conociendo tu ego, conoces el ego de todas las personas. Deshaciendo tu ego o tu identificación con el ego, ayudas a todas las personas porque tienes una mente humana que se va despertando y eso es en beneficio de toda la humanidad. Sin embargo, cuando estás observando desde el ego, los diferentes egos parecen muy distintos. Es decir, es que es el propio cristal del ego el que te hace ver esa separación o esas diferencias, ¿no? Y se hacen tan importantes y tan grandes. Esto que dices, todos los egos tienen al final un trasfondo, una estructura muy parecida, evidentemente se materializan de forma distinta, pero es que si miras más allá es lo mismo, es el mismo mecanismo. Sin embargo, desde el ego todo se distorsiona, todo se ve muy, muy diferente. O sea, yo, por ejemplo, trabajando en terapia, cuando hay una persona que está muy identificada con alguno de sus personajes, digamos, en un momento dado, todo le parece muy diferente. O sea,
ya, pero no, pero es que a mí esta persona, por ejemplo, yendo al tema del perdón, imagínate proyectado hacia una persona, no, pero es que esta persona me hizo esto, pero es que esto tiene este matiz, ya, pero hay el mismo trasfondo de que tú te sentiste atacado y empoderándote puedes resolver eso, ya, pero es que, o sea, esas diferencias y esos matices se ven mucho más grandes y más, bueno, al final es una distorsión de esa percepción. Me dan igual todos esos matices y todas esas Claro, películas, porque es como una persona que se despierta de una pesadilla. Se despierta. Imagínate una amiga tuya que tú habéis dormido en una acampada, se despierta y dice, he tenido una pesadilla y había una persona persiguiéndome. Bueno, tú sabes que esa persona que le perseguía a tu amiga estaba dentro de su mente. Por lo tanto, por muy diferente que sea esa persona que le perseguía, está dentro de su mente, dentro de su pesadilla. y cuando Por se lo tanto, despierta ya no le puede alcanzar, entonces no, no es tan y, cua- importante. y cuando se despierta, se da cuenta que el perseguido y el perseguidor eran Son la lo misma mismo. mente. Ujú. Por lo tanto, por mucho que te cuente, no, es que eso es imperdonable, es que eso nunca Ya. se lo voy a perdonar, es que es muy diferente lo que me ha hecho, eso no se puede tolerar. Todo eso es, digamos, basura del ego. O sea, son argumentos. Argumentos son paja. O sea, eso es puro rollo mental, es Netflix. Todo eso es Netflix. O sea, es Ujú. guión del ego. O sea, el guión del ego, pues mira, vamos por la temporada 4 capítulo 25. O sea, déjame en paz. O sea, tú como terapeuta, tú te entrenas de darte cuenta de que eso es guión. Eso es... Entonces, esa persona está soñando, todo lo que ocurre en su sueño es parte de ella. Eso es así. Y aparte, la mente ego, como tú decías, cuando la analizas, funciona con una serie de mecanismos muy básicos y todos los egos funcionamos igual, aunque el disfraz o las apariencias sean diferentes. En esta reencarnación soy un vaquero del oeste que le pegan 4 tiros. En esta reencarnación soy un campesino medieval y viene el señor feudal y mata a mis hijos. En esta reencarnación soy un soldado romano que conquista las Galias. En esta reencarnación soy un judío que estoy en tal y me viene... O sea, son películas, son todo series de Netflix. Es decir, el guión es siempre el mismo. Es decir, o me voy a la mente egoica y doy realidad al ego y a su mecanismo, o me voy a la mente superior y doy realidad al espíritu y a las potencias espirituales que son las verdaderas, son la realidad, ¿no? Y el mecanismo del ego, fíjate, siempre en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, hay 2 o 3 cosas básicas, que son miedo, pecado y ataque. O sea, detrás de toda la historia hay miedo, pecado, ataque. Considero que el miedo es real, considero que el pecado de mi Y yo hermana... añadiría la separación propia, ¿no? O sea, Y separación, sí, sí, que sí, eso es lo que exacto. identifica el ego, es decir, yo soy diferente al resto, por lo tanto, el resto tiene un poder sobre mí, por lo tanto viene el miedo, por lo tanto viene el ataque, por lo tanto, es decir, si yo me conecto en que soy uno con el otro, es la misma energía, la puedo usar a mi favor aunque venga en forma de ataque. Exactamente, separación, miedo, ataque, Uh -huh. pecado, 3, 4 cosas. Y todo se fundamenta en eso. Fíjate, en el budismo tibetano hay unos tankas donde están dibujados unos monstruos y entonces tú lo miras eso con paciencia y verás que es una rueda que gira. Es la rueda del samsara, la rueda de la cárcel, la rueda de la mentira, ¿no? ¿Qué es el samsara? Para que lo has dicho varias veces y por si hay alguien que no lo sabe, la El rueda samsara de las es encarnaciones. la rueda de las reencarnaciones, la rueda del karma, Uh -huh. la rueda que te hace que todo se repita una y otra vez hasta que no lo perdonas de corazón. Uh -huh. Y esa rueda le llaman el samsara, pero lo que decíamos del ego, en el núcleo de todo está siempre lo mismo, pues en el núcleo de la rueda, que todo gira y se repite ahí una y otra vez hasta que te liberas al nirvana, en el núcleo de la rueda de esos tankas tibetanos, si lo miras con detenimiento, verás que hay 3 animalitos. Un gallo que le come la cola a una serpiente, que la serpiente le come la cola a un cerdo, que el cerdo le come la cola al gallo. Es decir, separación, miedo y pecado. Es decir, culpa, miedo y separación. O sea, orgullo, lujuria
y vanidad, o sea, orgullo, ira y vanidad. Es decir, Y entonces que en todo la el medida, samsara gira alrededor de eso. claro, si se va retroalimentando, ¿no? En la medida en la que creemos ese ataque, nosotros atacamos y entonces estamos generando más ataque. En la medida en la que seguimos y seguimos y seguimos, no se acaba. No se acaba porque uno le come la cola al otro, fíjate, entonces se persiguen uno al otro y eso no se acaba nunca. Por lo tanto, todo lo que no perdones se repetirá una y otra vez. Todo lo que perdones de verdad, de corazón, ya no se repite. Entonces, si tú quieres liberarte, sentirte libre, lo que tienes que hacer es liberar a los demás. O sea, dejar de culpar sus mentes y de considerarlos, digamos, equivocados o pecaminosos o que tienen pecado o que tienen culpa. O sea, libera a todas las personas de tu sueño y en la medida en la que liberas a todas las personas, tú como mente soñadora te vas liberando y te vas a ir despertando poco a poco. Entonces hay un mundo intermedio. No se puede pasar de la pesadilla al paraíso porque daría mucho miedo despertar de golpe. Entonces está el mundo de la pesadilla, que es el sueño terrible, el sueño del pecado, de la separación, de la enfermedad. Está el mundo perdonado, que es el sueño feliz, que es como que la persona ya se está despertando, está dentro del sueño todavía, pero ya no culpa a nadie, ya no juzga a nadie, ya tiene todo su poder en su corazón, ha recogido todas las proyecciones, ya no tiene karma, ya no tiene deudas con nadie, pero todavía vive, todavía come, va al supermercado, todavía planta árboles, pero está despertando, está en el sueño feliz y percibe la realidad de cada cosa, aunque todavía no ha despertado del todo. Y luego ya está por fin el despertar. Y esas tres fases equivalen a el fondo de la caverna de Platón, la salida de la caverna de Platón y la fuera de la caverna, o sea, la vida fuera de la caverna. Y eso en el Tíbet es el samsara, que es la pesadilla, el proceso del bodhisattva, que es el despertar, es el sueño feliz. Por eso un maestro zen, un maestro budista, aunque haya guerras, odio, tal, mantiene la felicidad y la serenidad. ¿Por qué? Porque se está despertando. Y aunque lo ve todo eso y se compadece, pero ya no sufre, sino que está despierto. Y por fin el nirvana, que es la salida de el exterior de la caverna, ¿no? Y entonces ese proceso es el proceso de... O lo que has dicho también de la Divina Comedia, ¿no? El infierno, el purgatorio y el paraíso, igual, ¿no? O sea, están siempre las mismas fases. Exactamente, siempre son esas tres fases, el infierno, el purgatorio y tal. Y en la Odisea de Homero es la guerra de Troya, sería el infierno, luego Ulises hace todo el viaje, que sería la salida del laberinto, de la guerra o del infierno, y luego Ítaca sería llegar al cielo, llegar a la patria, al hogar del cual partimos hace 20 años. Entonces son siempre esas tres partes del viaje. Muy bien, Héctor, pues muchas gracias. Me parece que ya lo podemos dejar aquí porque bueno, si no estaríamos hablando muchísimo porque esto da para mucho y la verdad que es súper interesante. Pero bueno, ya si te parece, para acabar, simplificando un poquito el asunto del perdón como medio para sanar, o sea, una persona, bueno, volvemos un poco a esa persona que tiene menos trayecto en todo esto y que el perdón le suena a ese perdón dual, pues alguna pincelada última, como algún tip para que esa persona pueda entender, oye, tú estás atrapado con un malestar con alguien y te genera malestar y seguramente eso te está haciendo daño, pues a lo mejor en tu cuerpo físico o en algunas dinámicas de vida que no son tan expansivas como podrían ser, te está haciendo daño de alguna manera. ¿Cómo empiezas a perdonar, no? O sea, que algún consejito así rapidito ya para acabar, para que la persona se vaya con un voy a empezar a aplicar el perdón a mi vida, ¿qué le dirías? 2 tips de 2 frases. Primero, odiar a alguien es tomarse un vaso de veneno y esperar que se muera el otro. Filosofía budista. Y segundo tip, es un hombre que va a hablar con el Buda y le dice con rabia y con desesperación, yo quiero felicidad. Y el Buda le dice, quita el yo, que es ego, quita el quiero,
que es deseo, que te queda. Ese es el tip, es una metáfora, es un cuento. Apliquémonos el cuento y empecemos a perdonar. Y el que necesite ayuda, que la pida, porque cuando pedimos, el universo se pone en marcha. Entonces, busquemos un terapeuta transpersonal o un terapeuta del perdón, o busquemos ayuda y la recibiremos. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que queda bastante claro y ha sido un placer. Muchas gracias, Héctor. Gracias.